Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Patricia Chavarría, yo soy la conciliadora designada por este centro de conciliación. En sala tenemos la presencia de ambas partes. Por una parte, el señor Marco Antonio Álvarez Rosas y por otra parte, la señora Nelva Álvarez Rosas y el señor Edson Mamani Cortés. Quiero darles la más cordial bienvenida a este centro de conciliación. En este momento les voy a explicar brevemente qué es la conciliación, cuáles son las características, los efectos y los documentos que suscribiremos en esta presente audiencia y desde luego las reglas que vamos a seguir. De forma bien sencilla, explicarles que la conciliación es un método alternativo para la solución de conflictos que es diferente a un proceso ordinario, ¿no? O a la justicia ordinaria, por medio del cual ustedes podrán llegar a solucionar sus problemas o finalmente llegar a un acuerdo. En este caso, estamos hablando de un contrato de venta por parte del señor Marco Antonio Rosas Álvarez en favor de los señores Edson Mamani Cortés y Nelva Álvarez Rosas. Bueno, entre las características que tiene la conciliación, primero debemos mencionar que es de carácter confidencial, quiere decir que todo lo que vayamos a hablar, lo que hagamos en esta sala, va a permanecer y se va a guardar de manera confidencial. La misma, ojo, con aquello que no puede ser utilizada en un eventual proceso judicial. Como segunda característica, la conciliación es un método autocompositivo. Esto es muy importante que ustedes deban conocer. ¿Y a qué se refiere con que es un método autocompositivo? Quiere decir que ustedes son las personas encargadas, en este caso a través de sus abogados patrocinadores, de decidir acerca de lo que suceda. Yo solamente soy la persona que les va a ayudar a facilitar y llegar a un acuerdo, ¿ya? Como tercera característica que debo mencionar que esto es de carácter voluntario, quiere decir que ustedes han acudido a este centro de conciliación de manera voluntaria. Si llegamos a un acuerdo, sea este positivo o negativo, es estrictamente voluntario, ¿ya? También es importante mencionar que el documento que resulte de esta audiencia de conciliación se llama acta de conciliación y tiene dos efectos muy importantes que los debo mencionar. Uno que tiene calidad de cosa juzgada, quiere decir que una vez que tengamos un acta de conciliación es aprobada o suscrita en esta sala, se considera que ha resuelto el conflicto de manera definitiva, equiparándose a una sentencia judicial, lo cual va a impedir que las partes, en este caso el señor Marco Antonio Rosas y la señora Nelva y Edson Mamani, puedan debatir los mismos puntos en otro proceso. Está quedando claro aquello, ¿no? Aparte, que tiene mérito ejecutivo, lo que significa que si una de las partes no cumple con las obligaciones establecidas en esta presente audiencia, la otra puede solicitar su ejecución forzosa ante la autoridad judicial competente. ¿Ya? En caso de no llegar a un acuerdo, vamos a levantar un acta de no acuerdo o de conciliación fallida, quedando ustedes en la facultad de acudir a una instancia judicial para resolver la situación. Por último, debemos plantear las reglas de esta audiencia de conciliación. Entre las primeras, debo mencionar que debe existir un respeto mutuo entre las partes y, desde luego, entre sus abogados. Un buen trato en el momento de hacer uso de la palabra. Cada uno de ustedes tendrá un tiempo prudente para poder realizar su intervención. Y finalmente les pido el respeto para mi persona. ¿Queda clara la explicación? Por favor, el abogado de la parte que ha solicitado la conciliación, el abogado Lucio Choque, ¿está de acuerdo? Está bien, doctora, estoy de acuerdo. El doctor Oscar Ayala, por favor, ¿está de acuerdo con la explicación? De acuerdo con la explicación, pero solicito intervención posterior. Perfecto. Siendo así, voy a proceder a escuchar a cada una de las partes, en este caso a los abogados patrocinantes, y se preguntarán el por qué están presentes los abogados. Bueno, en realidad, como el señor Marco Antonio Rosas Álvarez no tiene ningún grado de escolaridad, ni el más mínimo, él estrictamente debe ser asesorado por un abogado y para que no queden en desigualdad ambas partes, es que hemos permitido que ingresen ambos abogados. ¿Ya? Aclarando este aspecto, voy a ceder, por favor,
la palabra al señor abogado Lucio Choque para que haga una explicación concreta y relación de los hechos, por favor. Tiene la palabra, abogado Lucio Choque. Muchas gracias, doctora. También dar buenas noches al doctor que se presenta a la parte demandada, como también los demandados. Aquí nos hemos presentado el señor Marco Antonio Álvarez Rosas para tratar de llegar a un acuerdo con los aquí presentes. Comenzar, doctora, indicando que el señor Marcos Álvarez hace 40 años, junto con su esposa, adquirieron un lote de 350 metros cuadrados. En una fracción de ella han construido una vivienda para formar a sus hijos y para que sus hijos tengan un techo. Pese que don Marco, como usted ha indicado, no tiene formación en educación ni básica, tampoco su esposa, y también indicar que la señora era invidente. Pese a eso, salieron adelante, construyeron la casa, pero el año 2010, hace 15 años, su hija mayor contrajo pues matrimonio con el señor Edson Mamani, aquí presente, quienes no sabían, formando ya su proyecto de vida, dónde vivir. Viendo eso, los papás, como darles una mano, les vendieron una parte del lote que tenían, perdón, de la casa que ahora tenían de 350 metros, un pequeño lote, una división. Les vendieron 120 metros cuadrados en un precio convenido de $20,000. Los compradores únicamente entregaron 1,000 y tomaron posesión, pero más nunca cumplieron con los demás de la deuda. También los compradores, que es su hija mayor y su yerno, pues se comprometieron a sanear a las instancias o instituciones pertinentes, como ser catastro de la alcaldía y ser, ¿cómo es? Derechos reales. Pero tras el fallecimiento de su esposa, de don Marco, no han hecho nada, ha seguido. Es más, los señores, a pesar de no haber saneado esa fracción que han comprado, hace 15 años no han puesto ni un centavo para poder cancelar los impuestos anuales. Cuestión que ha corrido todo eso por parte de mi defendido. Como indico, doctora, aquí viene mi tesis y le digo que el señor Marco Álvarez Cortés es un adulto mayor de la tercera edad, viudo y analfabeto. Ha sido pues víctima de incumplimiento contractual y aprovechamiento de su vulnerabilidad por parte de su hija Nelva Álvarez Tapia y su yerno Edson Mamani Cortés, quienes no pagaron el precio convenido y ocuparon indebidamente 60 metros cuadrados adicionales, que nunca fue objeto de transferencia, un abuso de confianza. No regularizaron el inmueble. La conducta, pues, de los demandados constituye un aprovechamiento a la vulnerabilidad del adulto mayor, que está bien protegido por la Constitución de nuestro Estado. Lo que ahora solicita, lo que quiere arreglar con ellos, mi cliente, es que derriben ese muro divisorio que han puesto en el patio central de su casa. Lo han partido. Y que recojan lo que en un principio estaba pactado, los 120 metros cuadrados. Y además, les reconozcan lo que ha cancelado de
de los impuestos anuales a la alcaldía. Tiene que entender que mi defendido es un adulto mayor, él ya no trabaja. Eso es todo por el momento que puedo decir, doctor. Perfecto. Al haber escuchado la exposición del abogado Lucio Choque y ya haber propuesto una posible solución, voy a ceder la palabra al abogado Oscar Ayala para que de la misma forma pueda hacer una retroalimentación de lo sucedido y tal vez ya proponer una posible solución. Tiene la palabra, abogado Oscar. Muchas gracias, señora juez conciliador y con su venia. Comparezco en representación de los señores Melba Álvarez y Edson Mamani dentro del proceso de solicitud de conciliación interpuesta por el señor Marco Álvarez Cortés a objeto de manifestar nuestra posición respecto de los hechos y pretensiones planteadas. En primer lugar, es necesario dejar claramente establecido que el contrato de compraventa del 21 de septiembre de 2010 fue suscrito de manera libre, voluntaria y consciente por ambas partes, en pleno ejercicio de sus facultades sin existir error, dolo o violencia que dice el consentimiento. El precio convenido, $20,000 americanos, fue fijado como un acuerdo considerando la relación familiar y las condiciones del bien en ese momento. Si bien el pago se realizó de forma parcial en un inicio, existió un acuerdo verbal entre padre e hijos para complementar los montos mediante aportes en materiales de construcción, mejoras y mantenimiento del inmueble familiar, lo cual se cumplió progresivamente. Mis representados desde la suscripción del contrato han ocupado pacíficamente la superficie de 120 metros cuadrados adquirida, efectuando mejoras sustanciales, construcción de un muro perimetral, vivienda y obras de conexión de servicios básicos. La superficie adicional mencionada por el demandante de supuestos 60 metros cuadrados no constituye una invasión, sino una zona de uso común compartida desde hace años para el acceso y resguardo de bienes familiares, cuya delimitación nunca fue formalmente establecida ni registrada ante derechos reales, por motivo por el cual no puede atribuirse mala fe a mis patrocinados. Respecto del pago de impuestos, debe aclararse que los mismos no fueron individualizados por lote, sino que se cancelaron globalmente a nombre del señor Marco Álvarez por razones de trámite municipal no concluidos. En varias oportunidades, mis representados intentaron regularizar esta situación sin lograrlo por negativa del propio demandante a firmar documentación necesaria para el deslinde y saneamiento de la fracción transferida. En mérito a todo lo expuesto, nosotros rechazamos la pretensión de restitución de los 60 metros cuadrados. Podríamos asumir una compensación económica de $5,000, lo aceptamos. Sin embargo, solicitamos que debido a las circunstancias que ha mencionado también el abogado, en este caso patrocinante de la otra parte, de no lograrse un acuerdo conciliatorio, se deje constancia de la buena fe de los demandados, de mis clientes, quienes se mantienen abiertos a regularizar la documentación pendiente ante las instancias competentes, pero no a renunciar a un derecho adquirido legalmente hace más de una década. Por tanto, mis representados ratifican la validez del contrato de compraventa, niegan la existencia de vicios de consentimiento y solicitan que se declare nula la conciliación ante la falta de coincidencia sustantiva entre las pretensiones, dejando a salvo el derecho de las partes para hacer valer sus reclamos por la vía judicial que corresponde. Es cuanto, señora juez conciliadora. Muy bien, hemos podido escuchar, imagino que el abogado Lucio Choque, que también ha podido escuchar la propuesta que tiene la otra parte. Sin embargo, en esta audiencia de conciliación no estamos viniendo a imponer de ninguna forma, más al contrario, tratamos de acercar a ambas partes, siempre recomendándoles de que actuemos con coherencia, tratando de evitar futuros problemas. En realidad, recordarles que un juicio por vía ordinaria acarrea muchos problemas, desde problemas económicos, tiempo, burocracia, etcétera. En ese entendido, yo voy a consultar primero al abogado Lucio Choque si están de acuerdo con la propuesta de pagar $5,000, más no así la devolución de los 60 metros cuadrados
aparentemente han sido ocupados por la otra parte. Tiene la palabra el abogado Lucio Choque. Distinguida doctora, acabo de hablar yo con don Marco. No, nosotros no estamos de acuerdo, porque para nosotros, el avance de los 60 metros cuadrados es una invasión, es una posesión ilegítima. Y además, al colocar el muro, lo ha dividido la casa físicamente. Y no hay papeles donde diga que le corresponde esos 60 metros cuadrados más. Mi cliente no está de acuerdo con la compensación de $5.000, porque para nosotros ha habido incumplimiento contractual del anterior contrato de compra y venta. Por lo cual, doctora, nosotros no, no aceptamos esa propuesta. Perfecto. El abogado Oscar Ayala, por favor, no sé si ha podido conversar con sus clientes, cuál es la posición final. Les cedo la palabra. Muchas gracias. Nos ratificamos en lo anteriormente señalado en vistas de que la otra parte no tiene la intención de conciliar. Y sostenemos que se debe manifestar y que quede como constancia la buena fe de mis clientes y por tanto nos ratificamos en el sentido de que esta conciliación se declare fallida por no existir voluntad de la otra parte. Perfecto. Al observar de que no hay miras de conciliación por ninguna de las dos partes, vamos a redactar un documento de una conciliación fallida. Para tal efecto, al tratarse de una reunión virtual, esta va a quedar grabada para constancia. Sin embargo, podríamos eh, realizar la firma posterior a la audiencia y con esto cerramos la presente audiencia de conciliación declarándola fallida. Que tengan ustedes muy buenas tardes a ambas partes. Permiso, buenas tardes. Buenas tardes, doctora.